Bueno, felicidades, primeramente. ¿Puedes hablar de la decisión de dejar a Leo en la banca y también si puedes describir el gol de Allende y Luis, cómo lo ayudó ese gol? Gracias, de tu vista. Gracias. Bueno, la realidad es que en el caso de Leo, quizás teníamos pensado en algún momento del partido darle minutos, pero como se dio el partido, con un hombre menos y llevando el tiempo que lleva sin jugar, creíamos que lo mejor era preservarlo y no arriesgar en ese caso. Y con respecto al gol, bueno, fue creo que toda genialidad de Tadeo y Luis, el ingenio que muchas veces tienen los futbolistas y que hacen que en una jugada terminan decidiendo un partido. Sabíamos que Tadeo era el jugador que nos podía dar profundidad por el lado derecho, por el lado izquierdo. Lo buscábamos con Jordi una vez que nos quedamos con uno menos, pero bueno, al encontrar el gol tan rápido en la segunda parte, hizo que nos replegásemos y defendiéramos el resultado. Vamos a la izquierda con Lizzy. Las dos preguntas. Una, ¿qué sensación te deja el partido de hoy? Y dos, es el segundo partido de esta temporada que juegan con 10 hombres en la cancha. ¿Cómo enfrentan este tema para evitarlo en el futuro? La sensación, creo que no hay mejor sensación que ganar así. Obviamente que a veces cuando el equipo juega bien y marca muchos goles, todos estamos contentos, pero yo le doy un valor grandísimo al esfuerzo que han hecho los jugadores, a cómo se han brindado y sobre todo a la organización que tuvimos defensivamente. Es decir, más allá de que la segunda parte le dimos la pelota a ellos, salvo algunos centros que bueno, por la altura que tenían ellos, terminaron generando, no sé si situaciones claras, pero sí algunas aproximaciones. Teníamos la sensación que estábamos comprometidos, estábamos confiados en cómo estábamos defendiendo y no hemos pasado demasiados sobresaltos. Con respecto a la expulsión, una jugada también de último hombre, como nos pasó con New York City, claramente es algo que tenemos que rever. Son decisiones muy, muy rápidas. Y en esta situación quizás nos agarra con la línea defensiva muy, muy adelante, sabiendo que hay un jugador del rival que está con opciones de lanzar. Entonces quizás era hacer 2 o 3 metros hacia atrás o perseguir las diagonales y evitar que Oscar tenga que salir. Pero bueno, son jugadas que no son fáciles de decidir, pasan muy rápido, pero es algo que tenemos que prestar atención. Fernando Legonato. Javier, buenas tardes. Fernando Petrocelli de AS USA Latino. Más allá de la obviedad, que evidentemente es mejor jugar con 11, ¿sientes que el equipo tácticamente se comportó mejor en inferioridad numérica? Y la segunda, el cambio de Frey por la derecha era para intentar ese 2-1 que buscó Charlotte y jugar mano a mano con Zaha. ¿Y cómo viste el desempeño de Frey? Bueno, creo que cuando estábamos 11 contra 11 el partido estaba bastante parejo. Ellos empezaron mejor los primeros 5 minutos, después equiparamos, nos estábamos tanteando de alguna manera y también el ritmo del partido era bajo por el calor y las circunstancias que se estaban dando. Después claramente el comportamiento con 10 jugadores fue muy pero muy bueno. Cuando tenés 10 jugadores la realidad es que tenés que tratar de cerrar espacio, acortarle la cancha al rival lo más que puedas. Y después claramente
tratar de tener la pelota, que en el segundo tiempo, como marcamos tan rápido, lógicamente en la cabeza empieza a jugar el resultado y se des la pelota, ¿no? El cambio de Ian también fue porque Toto tenía amarilla y estábamos con 10 jugadores y la realidad es que cualquier roce, cualquier cosa que podía pasar, nos íbamos a quedar con 9. Entonces decidimos poner a Ian de lateral y a Gonza de central. Una pregunta por turno, Nacho, luego Antonella. Y luego ¿Qué tal, Mache? Muy buenas. Pregunta más general, no tanto del partido de hoy. Cuando asumiste este cargo, una de las cosas que se comentaba mucho respecto a tu experiencia era que no tenías experiencia aquí en el fútbol de Norteamérica, MLS y demás. Ya son 6, 7 partidos creo que los que llevamos. Tu reflexión un poco de lo que te has encontrado, si algo que te haya sorprendido de la liga. No, es una liga que muy física, que normalmente el 90 y pico % de jugadores, de equipos, tiene un gran potencial de mitad de cancha para adelante y donde claramente estoy convencido de que la temporada se va a decidir en el aspecto defensivo. Creo que en la MLS los equipos que defienden bien tienen más chances o más oportunidades. Después, muy fácil es decirlo, hay que hacerlo y a veces el rival también juega y no es tan... Pero teniendo una organización defensiva, creo que achicás mucho el margen. Pero bueno, la realidad es que hay muy buenos equipos, la mayoría de equipos sabe a lo que juega, muy bien estructurados, jugadores de calidad, digamos, todos los equipos tienen 2 o 3 jugadores que hacen la diferencia y bueno, por eso también es una liga donde hay muchos goles, porque bueno, también suelen partirse los últimos, sobre todo en la segunda parte, los partidos. Bueno, ahí es donde nosotros creo que nos tenemos que hacer fuertes. Últimas 2 preguntas, Antonella. Antonella Fredianelli, de Club Miami Teis Sport. ¿Cómo motivaste a los jugadores de fútbol en el entretiempo después de una expulsión y sabiendo que Leo no iba a estar en la cancha? Bueno, simplemente fue fácil decirle que lo habíamos hecho contra Nueva York y que hoy lo teníamos que hacer nuevamente, que el equipo ya lo había hecho y que era una cuestión de estar convencido de que también con 10 jugadores se le puede poner en problemas al rival. Después, ganar o no, eso depende de muchísimas cosas, porque no voy a venir a engañar acá. Tuvimos una sola jugada en el segundo tiempo, al principio hicimos el gol, pero esto es fútbol también. En el fútbol también, lo dije el otro día, después de Cavalier, se puede disfrutar no disfrutar, pero aprender a jugar mal. Es decir, a que, bueno, las circunstancias nos ponen en que hoy no podemos jugar lindo, nos va a costar y bueno, y se puede. Y creo que es una gran muestra para seguir creciendo desde ese punto. Last question, Ashley on the left. Hola, Coach. Ashley from 5 Reasons Sports. So far this season, you've played in frozen weather, you've played with 10 men, you've had to play without Leo, but you keep winning in 4 games in a row. What are you seeing from the team that shows, the heart and the ability to win in different conditions? We need to keep the resilience, try to going forward. I think today we showed a lot of team spirit. We need to continue in this way. Keep working, narrow together, working hard. We know that maybe we believe that, or we think that we are nice and beautiful. We are wrong. We need to keep going forward. It's a long season for us. We have a tough game Thursday. Will be difficult in Jamaica, so we have to be ready. It's not easy. We are playing every 3-4 days,
We are tired. The squad is not too long. We have some injuries, but we keep going forward. In football, we have two ways: excuses or result, and we have to choose result. Okay. That concludes the press conference. Thank you.